El ausentismo se dice que volvió a ser el gran protagonista en el retorno a clases en el marco pues de este periodo académico 2015-2016. Todo esto en medio de unas condiciones de un sistema educativo que aparentemente continúa debilitado por múltiples razones. Se encuentran entre ellas, por ejemplo, los conflictos gremiales justamente entre los maestros, los profesores de nuestro país. También vemos algunos efectos o factores como lo son la falta de mantenimiento de la infraestructura educativa, los problemas en la cobertura del sistema educativo en nuestro país y aún en nuestros tiempos la deserción escolar, entre muchos otros elementos, continúa siendo algo que llama la atención y que nos invita a evaluar cuál es la situación del sistema educativo en nuestro país, qué ha funcionado quizás en otros países de Sudamérica que no ha sido quizás tomado en cuenta en Venezuela, qué pudiéramos replicar de esas experiencias, cómo solventar de una vez por todas las dificultades que tenemos en la educación venezolana. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Como siempre, Natalie Vitesnik les da la más cordial bienvenida a este espacio en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que como siempre lo hace posible. Pueden participar con nosotros con todos sus comentarios, como todas las mañanas, a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. De inmediato les presento a quienes nos acompañan hoy para debatir sobre todo este problema. Nos acompaña en esta mañana el profesor Julio César Cayo, él es coordinador de niveles y modalidades de la Dirección de Educación del Estado Miranda. Muy buenos días, profesor, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Y también está en el estudio el secretario de Educación del Estado Miranda, el profesor Juan Maragall. Muy buenos días, profesor. Gracias, Natalie, buenos días. Buenos días nuevamente, gracias por habernos dedicado esta mañana ya pues en vísperas de este nuevo año escolar, del inicio de este año escolar. Son muchas las preguntas que quedan sin responder desde hace ya muchos años, porque vemos cómo la historia vuelve a repetirse toda vez que culminan las temporadas vacacionales y los problemas aparentemente siguen siendo los mismos, siguen sin dársele, digamos, una solución, un correctivo realmente efectivo a cada una de esas demandas. Más allá de todo esto, ¿qué rescatan ustedes de las medidas que se han adoptado a través de las instituciones del Estado, a través pues, del Ministerio de Educación, para mejorar la calidad educativa en Venezuela? Natalie, digamos, hacer un balance de la educación de Venezuela en los últimos 20 años es una tarea difícil, ¿no? Indudablemente hemos avanzado en cobertura, ¿ok? Porque hoy tenemos más personas de alguna manera atendidas por el sistema. Quizás es una de las cosas que se pueda reivindicar, ¿no? Y creo que también, por lo menos a nivel de discurso, el tema de la inclusión de personas que normalmente no estaban incluidas en el sistema ha aparecido a nivel de discurso. Lo que pasa es que a nivel de cifras no podemos mostrar muchos avances en el sistema educativo venezolano. Además, Naciones Unidas ya desde hace varios años está hablando de que el derecho a la educación no puede resolverse solamente con cobertura, sino que tiene que resolverse con calidad. O sea, no es suficiente con que vayas a la escuela, sino que esa escuela te provea de una educación que te permita abrirte camino en la vida, te permita desarrollar una vida profesional, una vida familiar exitosa. Entonces no es suficiente la cobertura, tenemos que hablar de calidad. Así es. Profesor, ¿cuáles son las expectativas frente al inicio del año escolar 2015-2016? Bueno, la intención es que nuestros alumnos pues cada día aprendan mejor, que es la labor de la escuela, el deber ser, digamos, la misión que tiene. Y bueno, para ello se están haciendo grandes esfuerzos, digamos, en formación, procurando que los maestros pues tengan mayores herramientas, que los programas, digamos, atiendan necesidades puntuales en la formación de los niños, que les provea de mayores herramientas para garantizar pues un futuro mucho mejor y les garantice su prosecución a nivel de grados superiores. ¿Se arranca este nuevo año escolar, profesor, con las mismas carencias que el anterior? Yo creo que este año, digamos, las escuelas no son islas, ¿no? Las escuelas fueron parte de la sociedad y toda la situación económica que estamos viviendo en el país nos está afectando, ¿no? Yo creo que este es el año escolar que está arrancando en condiciones más adversas. Es muy difícil, por ejemplo, para las familias proveer a sus hijos de útiles escolares, de uniformes. Inclusive de una alimentación, digamos, saludable. Tenemos severos problemas también con los sistemas de transporte. Los niveles de inseguridad han creado problemas en muchas de nuestras escuelas
nuestras escuelas han sido robadas o vandalizadas como nunca en los últimos meses, y eso hace que el año escolar arranque en condiciones más adversas de lo usual, ¿no? Siempre hay que vencer obstáculos, siempre hay que hacer esfuerzos para el inicio del año escolar, pero yo sí creo que este año escolar estamos arrancando en condiciones más adversas del usual, porque lo económico influye mucho en el inicio del año, ¿no? ¿Existe o existió algún momento en nuestra historia en el que el sistema educativo haya quizás funcionado a la perfección? No, yo ahí sí creo, me disculpas que te tome la palabra así, pero Adelante. yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio de satisfacción e insatisfacción. A ningún país tú le preguntas si ha estado satisfecho con su sistema en su historia, porque... Nunca se ha estado conforme. No, ni debemos estar, digamos. Así es. Okay. Yo creo que los problemas en educación o los retos son básicamente... hay como 3 o 4 problemas que están siempre ahí, ¿ok? Y tú como sociedad trabajas en resolverlos, ¿no? Yo siempre trato de simplificarlo en 3 cosas. Un país necesita que todos sus ciudadanos puedan ir a la escuela, eso es despertarse y en un lapso razonable de tiempo poder estar en una escuela. Necesitan que la escuela a la que van esté en condiciones adecuadas de dotación, de infraestructura, de funcionamiento. Y lo más importante, una vez que vas y llegas a la escuela adecuada, te tienes que encontrar con la persona adecuada. Entonces es un tema de poner ahí a los mejores maestros, ¿no? Esos son como los 3 grandes temas que a lo largo de la historia se manejan, ¿no? Los problemas de más vieja data, quizás. No, son los retos más que problemas. Okay. O sea, los retos es que todos puedan ir, que todas las escuelas estén en condiciones y que te encuentres con los maestros adecuados. Yo creo que nosotros hemos tenido momentos de nuestra historia un poco más cercanos a resolver estos temas, ¿no? Ahora tenemos un drama, en mi opinión, muy importante en el tema de la infraestructura escolar. Tenemos severísimas carencias de infraestructura que podemos desarrollarlas si quieres a lo largo del programa, pero también tenemos severísimos problemas con los docentes, ¿okay? Entonces no es suficiente con que puedas ir a la escuela, sino que no te estás encontrando con la escuela adecuada ni te estás encontrando con la persona adecuada. ¿Y cuáles son las principales consecuencias de esta situación? Bueno, fundamentalmente que el docente, en el caso de los docentes, que no tengan las suficientes herramientas como para trabajar, dar buenas clases. Y para ello pues se requiere de formación y se han hecho particularmente desde nuestros espacios, de nuestras escuelas y desde la Dirección de Educación, pues grandes esfuerzos en formación. Yo pienso que a raíz de todos estos años prácticamente hemos abarcado más de 12.000 docentes, precisamente dándoles herramientas, sobre todo en las áreas fundamentales de lengua, de matemática, y actualmente estamos trabajando también tocando el área de educación media, con diplomados que van dirigidos a docentes en física, química, matemática, porque sabemos que hace falta formación, hace falta que tenemos que proporcionarle mayores herramientas a nuestros muchachos. Adelante, profesor. Es importante, Natalie, recordar cuál es la función de la escuela. Es decir, la escuela es la institución más importante en generar justicia social. Es decir, nuestros niños deben encontrar en la escuela lo que no encuentran en su casa. La idea es que la escuela permita que el futuro de una persona no esté determinado por las condiciones en las que nació. Así es. Si tú tienes carencias en tu hogar de cualquier tipo, la escuela debe compensártelas. ¿Okay? Entonces, la escuela es la gran generadora de justicia. Si tú no logras que todos los niños puedan ir a la escuela y encontrarse con escuelas en buenas condiciones, con buenos maestros, tú preguntabas cuál es el problema, las consecuencias es que generas mucha injusticia social. Y generas entonces ciudadanos que cuando tienen 18 o 17 años son muy disímiles en sus posibilidades. Entonces de pronto tienes un muchacho de 17 años que domina muy bien la lengua oral, escrita, tiene herramientas matemáticas, tiene una concepción de su historia, tiene herramientas científicas para la vida, maneja la tecnología, tiene, digamos, un conocimiento de la historia universal y puede enfrentar la vida con ventaja sobre un muchacho o una muchacha que a lo mejor no comprende bien lo que lee, no tiene herramientas matemáticas, no sabe usar la tecnología porque no lo encontró en su casa. Entonces, la gran igualadora o la gran generadora de equidad es la escuela. ¿Y está cumpliendo con esa función la escuela en nuestro país? Lamentablemente no. Lamentablemente nosotros no hemos logrado romper, digamos, con ese determinismo o con esa influencia tan grande que tiene el nivel socioeconómico de las familias en el resultado final de la calidad de la escuela. Ese es el reto de todos los países, ¿no? Es un reto latinoamericano y es un reto venezolano. Todavía estamos lejos de resolverlo. ¿Cómo repercute todo esto en el rendimiento académico? ¿Desde cuándo no se hace en nuestro país una evaluación pedagógica, por ejemplo? Son cosas que respondemos al regreso de esta primera pausa. Amigos, ya volvemos.